Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Voy a empezar por ahí saludándonos. Bienvenida, Tere. Gracias por estar conectada. Bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito de más personas para comenzar la clase. ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente vamos a analizar una sentencia interlocutoria en vía de apremio. ¿Sale? Esta sentencia reciente es del mes de marzo y precisamente pues deriva de un caso real, de un juicio real, y vamos a platicar un poquito sobre esta vía que a veces hay pues dudas, hay muchas pues inquietudes respecto a qué medios de prueba son los idóneos, cómo se desarrolla esta vía de premio, cuál es la finalidad, y de eso vamos a platicar. Les voy a pedir, por favor, que si tienen la oportunidad, pues déjenme ahí un comentario de dónde se conectan. Si tienen de igual forma alguna duda de lo que vamos planteando, de lo que vamos platicando, con mucho gusto, déjenme sus comentarios. Por ahí estoy viendo a Lulú Sumosa, bienvenida Lulú. Gaspar González, igual bienvenido. Es un placer que estén conectados. Por ahí veo a Sergio Gómez, también desde León, Guanajuato. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar a platicar sobre este tema que es bien importante. Les voy a ir platicando, en lo que se van conectando, sobre qué versa el asunto, ¿no? Sobre qué versa esta sentencia que vamos a leer, que vamos a platicar. Bueno, este asunto viene de un divorcio en el Estado de México, donde, bueno, todavía se lleva hasta la fecha el divorcio incausado, ¿no? Ya sabemos que el divorcio incausado es el que se solicita por una sola de las partes. Es un procedimiento especial en el Estado de México. Entonces, por ahí saludamos a Daniela Vaz, el gusto es mío, a Leobardo Luévanos. Gracias, gracias por estarse conectando. San, PC, bienvenidas. Bueno, entonces este asunto deriva o inicia en un proceso de divorcio, ¿sale? Es un asunto algo complejo, que ha tenido muchas complejidades, pero bueno, ese es el origen. Yo represento al excónyuge y al padre, digámoslo así. De inicio, pues él inicia como tal el procedimiento incausado, empieza como solicitante, pero bueno, se va complicando el tema porque ya saben que en este tipo de procedimientos pues es muy común que empiecen las discusiones sobre el monto de pensión alimenticia, las convivencias y otras situaciones, ¿no? Violencia y demás. Bueno, el punto es que se termina ese procedimiento de divorcio incausado y justo se comienza a formular la etapa subsecuente, que ya empieza la controversia, que es la formulación de pretensiones. ¿Qué implica esto en el Estado de México? Bueno, que lo que no se resolvió durante el procedimiento de divorcio incausado, y vamos a entender este procedimiento de divorcio incausado como la solicitud, que se le notifica de la solicitud al otro cónyuge, las propuestas de convenio, las dos audiencias de avenencia y la resolución en la cual se determina la disolución del vínculo matrimonial y en su caso las medidas provisionales, ¿vale? Posterior a esto viene esta formulación de pretensiones en la que pues obviamente no se pusieron de acuerdo y empieza como tal esta etapa subsecuente que se lleva también en oralidad, que es prácticamente sigue las mismas reglas de las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Entonces, bueno, se ofrecen pruebas y demás, pero de alguna forma no voy a ahondar mucho en detalles muy explícitos porque pues son temas como algo delicados, pero durante el proceso le dan la guardia y custodia provisional a la mamá, a la progenitora, es una niña. Entonces, en este sentido, bueno,
durante la mayoría del proceso continúa así, mi representado tiene a cargo una pensión alimenticia y bueno, sin problema se cumple y demás, pero durante pues las etapas subsecuentes de este procedimiento acontece una situación de violencia en agravio de la infante. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto provoca que se inicie, como obviamente esa medida provisional ya había quedado firme, o sea, la guardia y custodia de la pensión, la guardia y custodia para la mamá, la pensión a cargo del papá, y se encontraba pues firme porque ya había pasado la revisión de medidas provisionales, pues obviamente ya no se podía como tal en la propia audiencia bueno, cambiar esa circunstancia. Pero bueno, acontece esto que es una situación de violencia en agravio de la niña y es necesario iniciar un incidente. ¿Un incidente para qué? Pues para cambiar esa guardia y custodia, ¿no? Porque en ese momento existían elementos suficientes para poder cambiar, modificar esa guardia y custodia, porque sí era una situación gravosa de violencia, ¿no? Bueno, acontece esto, obviamente, durante todo el proceso del incidente para modificar la guardia y custodia, pues se desahogan pruebas y bueno, se dicta una sentencia interlocutoria. En esta sentencia interlocutoria, ¿qué es lo que decreta el juez? Bueno, decreta la modificación, es decir, ahora el cambio de guardia y custodia a favor del progenitor, en este caso mi representado, que es hombre, y decreta pues una pensión alimenticia a cargo de la mamá, ¿sale? En ese sentido, pues se queda firme ya bueno, nosotros nos vamos a apelación por algunos puntos, regresa de la apelación, pero la sentencia sobre los alimentos y la guardia y custodia estaba firme, ¿no? Entonces, bueno, se decreta como pago de pensión alimenticia un salario mínimo diario vigente por los 30 días que dura el mes, ¿no? En ese sentido, bueno, es un aproximado de 7,000 pesos y algo, ¿no? Y bueno, se decreta de esta forma, se queda firme porque la contraparte no impugna, no apela a esa determinación y empieza de alguna forma a promover que no tiene recursos, que no puede cumplir con la pensión, que es muy elevada y bueno, ya sabemos que es algo muy curioso porque justo cuando el padre, que es hombre, era quien pagaba la pensión alimenticia, pues ahí la mamá decía, no, es que los gastos son bastantes y la escuela privada y alimentación y vivienda y había hecho una lista excesiva de gastos en este caso del niño involucrado, de la niña. Pero cuando se revierten las cosas, ahora contrariamente dice que no, que en este caso la niña puede vivir con menos recursos, que ella no tiene dinero, que ella no puede pagar, pero no lo hace correctamente. No lo hace correctamente, ¿por qué? Porque no apeló en primer término la sentencia interlocutoria. Y en segunda, bueno, tampoco hizo como tal el procedimiento necesario para poder modificar en su caso esa medida provisional, ¿no? Que ya está firme. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa y empieza y que es muy recurrente? Que yo me imagino que por sugerencia a su representante legal, pues le dice, ¿sabes qué? No pagues completa la pensión alimenticia y es algo que muchos hacen. Dice, no, pues es que mientras tú estés pagando algo, lo que puedas, no vas a entrar en incumplimiento y bueno, muchas cuestiones que se comentan y precisamente eso es lo que pasa, ¿no? Comienza a pagar lo que quiere, que en este caso es la mitad de lo que estaba obligada a dar, lo paga cuando quiere y pues obviamente ahí se empieza a perfeccionar o a realizar de alguna forma un incumplimiento a esa obligación de pago de pensión alimenticia, ¿no? Porque a pesar de que pague una cierta parte, no está cumpliendo en los términos que se le ordenó que le ordenó el juzgador, en los términos de cantidad, de temporalidad, y bueno, cuando ya hay una determinación firme,
Recuerde que las partes están obligadas a cumplir esta determinación, ¿sale? Entonces, en este caso no lo hace, lo deja así, comienza a pagar, pues de alguna forma lo que quiere, lo que puede, y nosotros, pues obviamente cuando se pasan algunos meses, pues iniciamos el procedimiento correspondiente. ¿Para qué? Para demandarle el pago de lo que está adeudando. Es decir, se hace una contabilización de lo que adeuda desde la fecha en que quedó la resolución firme, en que fue debidamente notificada. A partir de ahí, bueno, se empieza a contabilizar esta serie de adeudos y, bueno, se demanda en la vía de apremio. ¿Qué de alguna forma podríamos pues entender por esta vía de apremio, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos en si es como tal o tiene la naturaleza de un incidente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de un incidente? Que, bueno, iniciamos un procedimiento dentro del propio juicio para poder resolver alguna situación derivada de la litis principal o que tiene una relación principal, como en este caso lo que yo hice de una modificación de guardia y custodia provisional. En el caso de la vía de apremio, sí quiero que tengamos bien en cuenta que hay una diferencia importante y trascendental. La vía de apremio constituye una obligatoriedad, un proceso de ejecución. ¿Para qué? Para que la contraparte que está obligada a realizar pues una determinada acción, algún pago, cumpla en los términos en los que ordenó el juez. Al no hacerlo voluntariamente, o sea, cuando se vence este término para que lo cumplan de forma voluntaria, es cuando puede proceder la vía de apremio como tal. ¿Dónde vamos a encontrar? El caso que les estoy platicando es en el Estado de México, ¿sale? Para que no, no se hagan enredos de qué estoy hablando. Es en caso Estado de México, para que los que son de aquí del Estado pues puedan apoyar de su legislación local o en su caso si están en otra entidad federativa, bueno, busquen pues la parte complementaria conforme a la normatividad de su estado, ¿sale? Pero bueno, en el caso del Estado de México, la vía de apremio se regula en el artículo 2.157 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Y qué nos dice específicamente este artículo? Fíjense, dice, vencido el plazo para cumplir voluntariamente procede la vía de apremio a instancia de parte. ¿Qué instancia de parte? Pues del interesado, ¿no? Del que obviamente tiene total interés en que se pague o se realice y se cumpla de alguna forma el mandamiento o la sentencia o el convenio, ¿sale? Eh, Siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en un juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido a juicio. Igualmente, bueno, ahí nos habla también de convenios aprobados por la Profeco, por laudos emitidos por esta Procuraduría y también los que se emiten en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. ¿Qué quiere decir? Que también las personas que fueron a un centro de mediación a realizar un convenio y que de alguna forma lo pactaron ambas partes y posterior a ello alguno de los dos no cumple, llámese que no cumple con el pago de pensión alimenticia, no cumple con las convivencias o etcétera. Puede ser un convenio, puede ser tan amplio como las partes lo requieran o como el caso en particular lo requiera, ¿no? Entonces, cualquier incumplimiento de alguna cláusula, pues podemos hacer, a echar a andar esta vía de apremio, ¿sale? Entonces, estos convenios también pueden ser ejecutados por el juez familiar a efecto de que se obligue al cumplimiento. Bueno, y en este caso, reitero, no sé si alcancen a ver bien la resolución, la sentencia, por ahí a ver si me pueden comentar si es que se aprecia bien. Bueno, yo espero que sí, pero bueno, fíjense, esta es una sentencia interlocutoria, ¿por qué? Pues porque es
de alguna forma la determinación judicial que se da durante o deriva de un procedimiento, es decir, se diferencia por la sentencia definitiva, porque bueno, la definitiva es la que resuelve el fondo como tal del asunto. Esta sentencia interlocutoria obviamente solo va a resolver los puntos relacionados con la vía de apremio, pero sí quiero que tengan muy claro la diferencia entre la cuestión incidental y la cuestión de vía de apremio, porque ojo, antes de comenzar a leer la sentencia, sí les quiero comentar que en esta vía de apremio, ¿qué es lo importante o qué debemos de considerar conforme a lo que dijo el artículo? A ver, yo quiero que a través de esta vía de apremio se cumpla, o sea, que se obligue al, eh, a la persona a finalidad, ¿no? Que esta es una determinación, y bueno, en ese sentido, por eso se echa a andar esta vía de apremio, pero recuerden que ya en esta vía no se van a analizar medios de prueba relacionados con otros puntos de la litis. Aquí simplemente, ¿qué es lo que tenemos que acreditar en nuestra vía de apremio? Uno, acreditar que existe una obligación determinada por convenio judicial o por sentencia y que se encuentre firme. O sea, que no haya sido impugnada y que se encuentre de alguna forma ya, que ya sea obligatoria para las partes y haya pasado el término para que puedan impugnar y por lo tanto ya se obligan a su cumplimiento. Segundo, tiene que haber una obligación, en este caso, por ejemplo, hablando de pensiones alimenticias, la obligación tiene que ser líquida y cuantificable, o sea, tiene que ser determinada. Es decir, tiene que establecerse en esa sentencia cuándo se iba a pagar y cómo se iba a pagar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la consecuencia es que nosotros exijamos el pago de lo que no se está cumpliendo, de esas pensiones alimenticias. Ejemplo, si se le determinó que va a pagar 7,000 pesos mensuales y paga 3,500, bueno, hay un incumplimiento de esos 3,500 que se van a ir acumulando y se va a cuantificar. Si a lo mejor no pagó nada, pues se van a cuantificar los 7,000 completos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ustedes, yo les pregunto, déjenme sus comentarios. ¿Ustedes qué pruebas creen que sean necesarias agregar en esta vía de apremio? Cuando ustedes solicitan precisamente a través de esta vía, que se lleva, pues sí, con las reglas generales de un incidente, pero como tal se diferencia porque solamente nos vamos a ir a la ejecución. Pero ¿qué pruebas a ustedes se les ocurre que sean trascendentales? Yo, por ejemplo, afectado que no se está haciendo el pago de pensión alimenticia, ¿tendría que aportar una prueba, sí o no? Ahí voy a ir leyendo sus comentarios. Y en este caso, si ustedes fueran el contrario, si fueran los demandados, ¿qué pruebas creen que serían pertinentes? O sea, ¿qué pruebas agregarían justo para poder defenderse de una ejecución forzosa? A ver, los leo, ¿sale? Antes de comenzar a leer y voy a hacer 2 minutos de pausa para leer sus saluditos y sus comentarios. Por ahí nos dice eh, Núñez, hola Lick, bonita noche, nuevo en su canal, bienvenido, muchas gracias, gracias por suscribirse ahí a mi canal de YouTube. Carmen Rico, buenas noches, maestra Carmen, qué bueno que estés por aquí, saludos. Nos dice Gavilandex, buenas noches, Edgar Báez presente. Bienvenido, Edgar, un gusto. Nos dice Ivonne Pérez Tejeda, buenas noches, maestra, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes porque pues esto es parte de compartir las experiencias que vamos teniendo y que espero que les sirvan, ¿no? Digo, de alguna forma también es un espacio para retroalimentar y para apoyarnos todos. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Ricardo Rodríguez, licenciada, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos. Aide Barragán García, gracias, Aide, también siempre estás presente en todas las sesiones, bienvenida. Y bueno, por ahí no sé Ricardo Sin, pero no sé si a qué.
Nos dice Verónica González, felicidades, licenciada. Gracias por estos temas de importancia. Un abrazo. Gracias, gracias. A ver, déjame ver qué dice por ahí. Pero esta vía no es obligatoria para las partes. ¿Cómo que no es obligatoria? ¿En qué sentido? O sea, bueno, las partes no tienen por qué realizar o de alguna forma echar a andar una vía de premio, pero pues si tú estás siendo el afectado, el perjudicado y tienen un adeudo o la persona no está queriendo cumplir alguna cláusula de un convenio o, por ejemplo, la cuestión de las convivencias, ¿no? Que se da mucho y que los papás también se quejan bastante de que, oye, no me permite la convivencia, no me deja ver a mis hijos. Bueno, en este caso también se puede solicitar a través de esta vía de apremio el cumplimiento forzoso. O sea, la cuestión es que lo tengamos, pues, que hacer dependiendo de nuestros intereses, ¿no? Por ahí nos dice la documental pública, pero ¿qué documental pública agregarías, Gavilán? Obviamente sí, si por ejemplo nosotros estamos diciendo no me ha pagado lo que está obligado en la sentencia interlocutoria, pues sí, justamente sería prudente agregar la sentencia a través de una copia certificada, ¿no? Que sería una documental pública, bien, sí sería viable. Los depósitos, me imagino que en el caso del demandado, ¿no? Y sí, fíjense que aprovecho este comentario de Ivonne, porque justamente ustedes, si a mí me están demandando que no he pagado, pues la única forma de defenderme o de contrarrestar o de alguna forma la obligación de acreditar que esto no es así, pues es exhibiendo el pago. Si yo no lo exhibo como demandado, pues no va a proceder. La presunción legal y humana, sí, sí también. Recuerden que la presuncional, bueno, son todos estos hechos que deduce el juzgador en razón del cúmulo de expedientes, este análisis que realiza en su conjunto, ¿no? Y la presuncional legal es porque ya está establecida en la ley. Entonces, bien, sí, nos dice, a ver, voy a leer más sus comentarios. Héctor por ahí nos manda saludos, nos dice, Ivonne, como demandado recibos de nómina, pero a ver, Ivonne, platícanos para qué serían los recibos de nómina, o sea, en qué sentido, si a lo mejor porque le descuentan por esa vía la pensión o porque te refieres a que a lo mejor gana menos, a ver si nos puedes ahí ahondar poquito para al final ir aterrizando las ideas. Nos dice de Barragán, documento privado como un estado de cuenta, en caso de sí cumplir, sí, claro, o sea, donde se vean reflejados los recibos, ¿no? Digo, los pagos, en el caso del demandado, las fichas de depósito, donde paga parcialmente, sí. Nos dice Gaspar, la sentencia, historial de cuenta donde se tenía que depositar la pensión, sí, muy bien. Emanuel Pérez Flores, muchas gracias por estar conectado, Emanuel. Nos dice Lourdes, como actor de la vía ofreces la sentencia o convenio donde nace la obligación. Si se dio una cuenta bancaria para la realización del pago, estados de cuenta donde no hay pago. Bueno, fíjense que, bueno, ya vamos a comenzar a leer y ahorita voy a seguir leyendo sus comentarios, pero fíjense, y ahí vamos a ir analizando. Y esto se los pregunto porque a mi parecer, digo, aquí no se trata como de juzgar el trabajo de nadie, ¿no? Porque hasta nuestros contrarios pues se merecen respeto y también aprendemos, de hecho, de lo que hace el contrario, ¿no? En un juicio, o de también nuestros propios errores, porque también nadie es perfecto y en el litigio la verdad es que quien no se haya dado topes de cabeza o no esté siempre con esta zozobra de que pues no exista ninguna falla, pues no vive la adrenalina del litigio, ¿no? Pero en este caso yo les preguntaba qué pruebas ustedes tuvieron de idóneas porque efectivamente la parte contraria, a mi particular punto de vista, pues se equivocó en el ofrecimiento de la prueba y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, en esta primera parte, bueno, dicen la sentencia interlocutoria que apenas fue de hace unos días, es decir, aún esta sentencia no se encuentra firme porque la pueden apelar, pero bueno, es de hace unos días, es del 19 de marzo, se dedujo de un divorcio incausado, obviamente hoy se va a convertir en el incidentista, actor incidentista, porque está ejecutando esta vía a través de este procedimiento. Y bueno, en este caso,
vamos a analizar, ay, por ahí se me fue un datito, pero bueno, vamos a analizar que en este caso bueno, se determinó cuáles son los alimentos provisionales, ¿no? Ya sabes que en sentencia interlocutoria de esta fecha, del 12 de marzo de 2024, se resolvió que la señora tal, la señora N, va a pagar una pensión alimenticia a favor de su hija por un salario mínimo. Ahí está ya la determinación de la obligación, ¿sale? Y luego dice, vamos a cuantificar. El segundo paso del análisis como tal de la sentencia es la cuantificación de las pensiones reclamadas y la condena, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a hacer, a realizar las operaciones aritméticas correspondientes para determinar el monto correcto por concepto de pensión alimenticia, que se ha reclamado en este incidente, ello a razón del artículo 5.8 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sale? Y habla también de la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente las partes puedan fallar en el cálculo aritmético, ¿sale? Tanto el actor incidentista como el demandado incidentista. Entonces, a través de esta suplencia de la deficiencia de la queja, el juzgador pues regulariza ese cálculo y atendiendo a la obligación del término de cuándo a cuándo se va a pagar esa pensión, pues hace estos cálculos. En este caso, la fecha correcta es de octubre a marzo, perdón, de marzo a octubre del año pasado, ¿sale? Y hay algo bien importante que también debemos de considerar en esta vía de apremio, que, por ejemplo, esta vía nosotros la iniciamos si no mal recuerdo, en octubre, septiembre-octubre, ¿no? Entonces, en ese momento se realizó el emplazamiento, bueno, se realizó como el emplazamiento, si no mal recuerdo, fue en octubre. Pero justo cuando nosotros iniciamos la vía incidental solamente abarcaba del periodo de marzo a septiembre. Entonces, bueno, como todavía no lográbamos emplazar, ya saben que a veces los emplazamientos tardan, pues pudimos actualizar la planilla antes del emplazamiento. Entonces, en estas vías, ¿cuál va a ser el cálculo que determinan los juzgadores? Nada más desde que iniciamos nuestra vía incidental hasta, o sea, la última oportunidad para actualizar la planilla es hasta antes del emplazamiento. Ya después de emplazada la persona, ya tendríamos que volver a iniciar otro incidente para las pensiones que vengan subsecuentes, ¿sale? Bueno, en este caso las cuantifica y dice, bueno, ¿sabes qué? Transcurrieron un total de 227 días y el salario mínimo en ese periodo era de 248 pesos. Y bueno, si hacemos este cálculo aritmético, nos da la cantidad de 56,507 pesos, ¿sale? Pero bueno, ¿qué pasa después de esto? La única prueba que es pertinente, idónea en ese sentido, pues es la de pago. Esa es la excepción que podría de alguna forma ayudar al demandado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace la cuantificación y dice, bueno, pero ¿sabes qué? La carga de la prueba la tiene el demandado incidentista. ¿Qué quiere decir? Que tú con solo la afirmación de que no se han pagado las pensiones alimenticias, reviertes la carga de la prueba al demandado incidentista. Entonces, en este caso, para los que dijeron, agregar los estados de cuenta para ver que no hay depósito, no es una prueba idónea, porque de alguna forma estás asumiendo la carga de la prueba y es algo que se tiene que revertir. Al contrario, quien está obligado a decir, a ver, yo pagué, aquí están como tal mis recibos, ¿no? En ese sentido, aquí la demandada ofrece pues sus pagos, los que realizó a través de depósitos bancarios, y bueno, se hace la cuantificación, se resta esta cuantificación y bueno, ya nos hace la operación y quedan un total de 39,000 pesos, ¿no? Que se adeuda. Y bueno, parte de lo que se demandó en esta vía de apremio es precisamente la inscripción de esta deudora alimentaria al registro de deudores alimentarios. Esto
si nos remitimos al artículo 4.136 del Código Civil, pues obviamente está debidamente sustentado que es viable y que se puede hacer ese registro porque no ha cumplido en tiempo y forma con la pensión como tal, ¿sale? En ese sentido, se obtuvo favorablemente que se inscribiera como, bueno, en este registro de deudores alimentarios morosos, pero ¿para qué efectos? Pues precisamente para que a través del registro civil se quede, pues de alguna forma esa anotación, pero también se informe al registro público de de la propiedad, en este caso, Instituto de la Función Registral, para que se anote este certificado como deudor alimentario en los folios reales, que son propiedades que son inmuebles, propiedad de la deudora alimentaria, ¿sale? Entonces, en este caso, como sí tiene bienes inmuebles, pues se puede realizar esa inscripción. En el caso de la garantía, porque también pedimos que garantizara esta pensión alimenticia provisional, esta no nos la dieron favorablemente. El argumento que de alguna forma realizó el juzgador, pues es en este sentido respecto a que la garantía es parte del análisis y de la determinación definitiva, es decir, que hasta que se dicte una sentencia ya de fondo eh, y que pues se agoten todos los medios de prueba y ya se quede como obligatoria ya de forma definitiva este pago de pensión alimenticia, es cuando se va a poder ordenar o exigir, perdón, el que exhiba la deudora alimentaria una garantía, ¿sale? En este caso, estos fueron los principales, ¿no? Entonces, fíjense que de igual forma, la demandada, esto sí se los voy a compartir, ¿no? Ofreció como medios de prueba, además de fíjense que de inicio no ofreció depósitos, pero ofreció la declaración de parte. Y bueno, yo les quisiera preguntar por ahí, ¿ustedes creen, pónganme ahí en el chat, creen que sería viable para el demandado? O sea, sí sería un medio de prueba idóneo esta declaración de parte, que es un interrogatorio directo al contrario para poderse defender. ¿Ustedes la ofrecerían o no la ofrecerían? Ahí por favor déjenme sus comentarios. Pero pues en este caso, la realidad es que aparte de que la ofreció, y bueno, se llevó a cabo la audiencia, la verdad es que las preguntas, en este caso el interrogatorio que se formuló, no era como tal idóneo y pertinente, ¿no? En este caso sí quiero compartir ese punto y dejar claro que el único o la única forma de defenderte es que acredites los pagos. Fuera de ahí, no hay más. La vía de apremio no es idónea para reducir la pensión alimenticia, para modificar la pensión alimenticia, ya sea provisional o definitiva, o para aumentar la pensión alimenticia. No es la vía idónea, porque para eso ya hubo un análisis previo, solamente se enfoca en el cumplimiento forzoso para la persona obligada. Entonces, en este caso, la defensa como de la parte muy enfocada a decir, es que no tiene trabajo, es que no puede pagar esa cantidad. Y bueno, obviamente esta defensa pues no era como la más idónea porque la obligación está firme y va a persistir mientras exista este estado de necesidad de parte del acreedor alimentario. En ese sentido, pues estas son las únicas medios de prueba idónea. Ahora, si vas a ofrecer, por ejemplo, una declaración de parte, o en su caso, puede ser que también hubiera ofrecido una testimonial, a lo mejor aduciendo que entregó el dinero en efectivo, no sé, buscar esa forma de acreditar que se pagó. Pero si la declaración de parte la hacemos o empezamos a interrogar para preguntarle, por ejemplo, ¿usted recibió un pago o usted no recibió un pago? Eso está fuera de contexto porque eso ya se acredita con lo que está en el expediente. O sea, la obligación ya está determinado qué se pagó, o sea, ya se exhibieron los comprobantes, entonces ya no hay más. O sea, ¿para qué tendrías que volverle a preguntar al contrario en este sentido?
si recibió, o al menos formular correctamente la pregunta, ¿no? Pero en ese sentido pudiera ser tendiente a que a lo mejor en fecha tal usted recibió dinero en efectivo, pero no se dio así, en los hechos tampoco se manifestó así, por lo tanto, pues no era en este caso, como tal, una prueba idónea, la declaración de parte o la prueba testimonial u otras pruebas, ¿no? Que deben de ser tendientes a acreditar que sí pagamos y que no hay un incumplimiento. Entonces, esto se los comento, bueno, para que ustedes como tal lo revisen. A ver, déjenme leerlos porque ya por ahí veo algunos comentarios. Nos dice Lourdes, como actor de la vía ofrece sentencia. Este ya lo había leído. Nos dice Gavilán, los jueces no obligan a las partes en la vía de apremio. Bueno, es que se supone, digo, no es como tal que el juez te obligue al cumplimiento, porque pues obviamente si las partes no realizan como tal esas acciones a las que están obligados, pues obviamente el juez como tal expresamente no va a ir y te va a obligar, pero sí imponen pues de alguna forma estas consecuencias legales y dan un término a través de un mandato judicial. Si se dan cuenta, ustedes en la sentencia, y qué bueno que nos comentó eso, este, eh, Gavilán, nos dice ya en los resolutivos, ¿no? Se condena a tal persona, bueno, es que se me fue por ahí testar una parte, pero bueno, se condena a tal persona, se los voy a leer, se condena a tal persona al pago total de tal cantidad por concepto de pensión alimenticia provisional, ¿sale? ¿Y qué se dice? Entonces, le voy a dar un término de 5 días a partir de que sea notificada para que pague esa cantidad adeudada. Si no, pues se van a ejecutar las consecuencias legales por incumplimiento. Saben que también el incumplimiento de un mandato judicial pues constituye un delito. Saben también que se le puede imponer una multa, se le pueden embargar los bienes. Entonces, en ese sentido, pues va la vía de apremio, ¿no? No como tal que el juzgador te diga o te obligue a que lo cumplas, ¿no? Pero sí te impone estas, de alguna forma, pues estas consecuencias legales ante un incumplimiento, ¿no? Y te da un término para realizar lo que estabas obligado para hacer, ¿sale? Nos dice por ahí Ivonne Pérez Tejada, para demostrar ingresos, principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible. Es que lo que yo les digo y que sí tienen que tomar en cuenta, que la vía de apremio, en este caso en especial cuando ustedes demandan pensiones vencidas y no pagadas, por ejemplo, no es una vía para acreditar o peticionar una disminución de pensión alimenticia, porque eso pues tendría que ser materia de otro procedimiento. Entonces aquí solamente te demandé que me pagues porque no has pagado, se lo pido al juez para que te lo ordene, que me cuantifique, que dé un término para pagarte, y si no me pagas, pues ya ahora sí, realizo las acciones que se tienen que hacer con la potestad que tiene el juzgador, como lo que conocemos como un embargo, o en su caso también las sentencias de este tipo pues ya no servirían como tal, pues para acreditar un incumplimiento como tal, como una cuestión delictiva, ¿no? Un delito. ¿Sale? Buenas noches, Lick, se me hizo tarde. Bueno, lo importante que llegaste, Cande. Nos dice Gavilán, Lexi la ofrecería, muy bien. Digo, de alguna forma, por eso fíjense que es bien importante cuando hemos hablado de la teoría del caso. Sí es importante analizar cuál es la situación en particular, cuáles son los hechos que vas a sustentar y cuáles son los medios de prueba que sustentan esos hechos y sobre todo también lo que estás pretendiendo, dependiendo de la vía, ¿sale? Hay que entender cuál es la vía procesal que estás de alguna forma ejecutando para poder también entender cuáles son los medios de prueba idóneos. Nos dice Lourdes,
¿Cómo se cuantifica en el caso de pensión alimenticia en porcentaje en caso de que el demandado alegue no haber tenido ingresos en determinado periodo? Bueno, a lo que yo he visto en la experiencia, no es como tal, puede haber 2 criterios. Realmente la ley no te marca cómo se deba de cuantificar el pago de pensión en ese sentido, cuando es porcentaje. Algunos jueces tienen el criterio de que sí consideran cuánto es lo aproximado que ganaba en su última fuente laboral, otros no. Por ejemplo, recientemente le pasó a uno de mis representados, perdió el empleo, se dio aviso y el juzgador en automático dijo, bueno, entonces te lo cambio a salarios mínimos y se cambió la obligación. Pero es que aquí el problema es que muchas veces cuando dejan de tener un pago por nómina o pierden su empleo, el deudor alimentario no da el aviso correspondiente y desde ahí implica un problema. Entonces, lo primero nosotros que tendríamos que hacer antes de iniciar como tal la vía de apremio es decirle al juez, ¿sabes qué? La persona perdió su empleo o pídele a la empresa que te informe por qué no me han pagado, y a razón de eso, si dicen que renunció, que ya no tiene ese empleo, ya no se le puede aplicar un descuento o cambió de fuente laboral. Bueno, a ver, cuando nosotros dejamos de recibir como tal esa pensión alimenticia, pero está fijada en porcentaje, pues de alguna forma el juzgador va a cuantificar el adeudo, pero sí es importante que nosotros tengamos claro y le demos el aviso al juzgador para que en caso de que ya no se reciba esa pensión alimenticia por nómina, o sea, por descuento, se cambie la modalidad de salarios mínimos y ya se pueda realizar una cuantificación correcta. Eso sería lo ideal, porque si tú lo inicias por porcentaje, pues no van a decir esta parte, sabes que es que ya no son los ingresos actuales de la fuente. Primero tendríamos que sí establecer cuál es la fuente laboral actual, o si no se tiene, pues que se busque ese cambio de salarios mínimos y dependiendo también del informe que dé la empresa, porque también la empresa recuerden que es pues obligada, solidaria. Entonces ellos sí tienen que estar cubriendo hasta que deja el trabajo o retener el finiquito para que cubra los montos pendientes y bueno, después de esto, ya nosotros dar ese aviso para que se haga la modificación y ya con eso poder cuantificar de forma correcta. Eso es lo que yo he visto, pues de alguna forma en la práctica, cómo se debiera hacer, ¿no? No es como, pues hace 2 años tenía este trabajo, ya no lo tienen, pero síguele, se va a calcular con el porcentaje que le retenían, no porque ya hay una variación, pero primero hay que acreditar que está esa variación para poder iniciar esta cuantificación correcta. Espero haberme dado a entender. Considero que no, porque solo es ejecución, nos dice Tere bien, nos dice igual, ¿quién más por aquí la leo? Nos dice Oscar, igual tengo entendido que si los jueces pueden dictar que sí, los jueces pueden dictar si se da el incumplimiento de pago, se le puede considerar rebeldía y quitar la total custodia. Sí, claro, porque recuerden que todas las determinaciones judiciales, pues las personas estamos obligados a cumplirlas. Entonces, siempre va a haber consecuencias legales derivado de un incumplimiento de un mandato judicial. Pero bueno, hasta aquí terminamos la sentencia. Es una sentencia muy pequeña, pero sí para mí era, pues de alguna forma importante que pudiéramos platicar de este tema. Y bueno, voy a aprovechar también para invitarlos a los que están aquí viendo la transmisión. Vamos a hablar también en este taller, un taller práctico donde también vamos a analizar un caso real acerca de la reincorporación de niños, niñas y adolescentes. Es un curso de 3 horas. A quien le interese por ahí puede dejar su comentario, puede mandarme WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp está pasando aquí abajo de la transmisión o está en mi página. Los que ya están en los grupos, les he mandado también la convocatoria. Este curso pues va a tener verificativo el martes 8 y miércoles 9 de abril en un horario de 8 a 9:30 horas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de reincorporación? El principio de interés superior de la niñez, obviamente enfocado y aplicado a estos casos de reincorporación,
cómo se realiza la demanda, cómo se realiza también una diligencia de reincorporación, porque también tiene sus detalles, y ahí les voy a comentar también algo real que se vivió como tal en la diligencia, que fue muy complicada, que fue muy, pues, pesada, y que para que ustedes no cometan errores en este tipo de diligencias, que hay que cuidar muchos detalles. Entonces, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de cuáles son los medios de prueba idóneos y cómo se desarrollan las audiencias. Entonces, ahí está la invitación. También, si les interesa, déjenme un comentario, yo les hago llegar la información, pero principalmente a través de mi WhatsApp, que es 5614 83 88 69. De igual forma, si quieren que les haga llegar la resolución que analizamos hoy, con mucho gusto, nada más déjenme un comentario y yo me pongo en contacto con ustedes y se las hago llegar sin problema. Pero el requisito para que se las haga llegar, obviamente, es que sí me sigan en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en TikTok y en Facebook, ¿sale? Si ustedes me acreditan eso, yo con mucho gusto les hago llegar la resolución que analizamos. Y bueno, ahí dejo abierta la invitación. No sé si por ahí tengan alguna duda más. Ya no leo más comentarios, pero bueno, para mí fue un placer pues compartir con todos ustedes para poder compartir con ustedes y platicar un ratito, ¿sale? Entonces, pues un placer para todos estar, bueno, para mí, un placer para mí estar con ustedes. Cuídense mucho, excelente día y pues estamos en contacto. Un fuerte abrazo.